¿Qué tal? Nos encontramos esta semana que estamos viendo la serie No abandones tu lucha para hablar de la lucha contra el pecado que no podemos abandonar. Porque el que abandona esta lucha lo único que hace es caer en pozos cada vez más profundos, van de mal en peor y deberíamos revisar, examinar si realmente estamos en la fe. Si somos hijos de Dios, tenemos la responsabilidad de batallar contra el pecado, porque la nueva vida en Cristo no se caracteriza justamente por el pecado, sino por las cosas de Dios. Dice la Biblia, porque si ustedes viven conforme a tales inclinaciones, morirán, pero si por medio del Espíritu hacen morir esas inclinaciones, vivirán. Romanos 8:13. John Owens hizo como un resumen genial de este versículo. Mata al pecado o el pecado te matará a ti. Así que vos y yo tenemos la responsabilidad de hacer morir el pecado en nuestra vida. El pecado, mientras vivimos, no lo dejaremos completamente. Lo que somos libres es del poder del pecado, pero no del pecado en sí mismo. Por lo tanto, el pecado una y otra vez va a tratar de volver a dominarnos. Dice la Biblia, el pecado ya no es más su amo, porque ustedes ya no viven bajo las exigencias de la ley. En cambio, viven en la libertad de la gracia de Dios. Romanos 6:14. ¿Qué quiere decir? Que estamos libres del poder del pecado, libres de la esclavitud del pecado, pero no estamos eximidos de sus ataques. Así que va a querer volver a tomar el control de nuestra vida. La batalla entre el pecado y nuestra nueva naturaleza se libra dentro de nosotros. Cristo ya rompió las cadenas que te ataban y te esclavizaban al pecado. El poder del pecado fue roto en la cruz. Ya no estamos obligados a someternos al poder del pecado. Podés tomar decisiones correctas y acciones apropiadas para impedir que el pecado tome control nuevamente sobre tu vida, sobre tus pensamientos, acciones y palabras. Para simplificar tu lucha contra el pecado y que pienses en abandonar en esta lucha, te voy a dar 5 tips para que vos puedas hacer cuando tengas que batallar contra el pecado. Primero, piensa en Jesús. Dice Hebreos 12, 3 y 4. Piensen en el ejemplo de Jesús. Mucha gente pecadora lo odió y lo hizo sufrir, pero Él siguió adelante. Por eso ustedes no deben rendirse ni desanimarse, pues en su lucha contra el pecado no han tenido que morir como Él. ¿Sí? Así que pensá en Jesús. Jesús batalló, ¿sí? Y no abandonó, no se desanimó, no se rindió. Vos tampoco. Segundo, mira el pecado con los ojos de Dios. Cuando la esposa de Potifar fue tras José para seducirlo y hacerlo caer, la respuesta de él fue la siguiente: solamente sobre usted yo no tengo ningún derecho, pues usted es la esposa de Potifar. ¿Cómo podría yo hacerle una maldad tan grande como esta? Sería un pecado muy grande contra Dios. Génesis 39:9. Como José, vos llamá al pecado, pecado, como Dios lo llama. Tercero, conocé la palabra de Dios para identificar el pecado. El Salmo 119:11 dice, he guardado tu palabra en mi corazón para no pecar contra ti. Guardar la palabra de Dios es conocerla experimentalmente, por medio de la obediencia. Cada vez que obedeces a Dios, conoces la palabra y obviamente te vas a apartar del pecado. Cuarto, usa las armas de ataque, que son la oración y la palabra. Mateo 26:41 dice, velen y oren para que no desfallezcan en la prueba. Es cierto que tienen buena voluntad, pero le faltan las fuerzas. Cuando viene la tentación, la primera reacción en los 10 segundos primeros es muy importante. Si vos orás, entonces vas a estar a salvo. Quinto, admite tus pecados frente a Dios. Dice 1 Juan 1:9, si por el contrario reconocemos nuestros pecados, Dios es fiel y justo, nos perdonará y nos purificará de toda iniquidad. ¿Qué tenés que hacer? Reconocer, no justificarte, no excusarte, no culpar a otros, admitir tu pecado y su respuesta será perdonarte y limpiarte de toda maldad. Espero que estas 5 tips te sirvan
en tu lucha contra el pecado para que no abandones. Mañana nos vemos nuevamente en un nuevo lucha que tenés por delante. Te espero. Dios te bendiga.